Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la importancia del compromiso con la educación que deben tener las empresas en la actualidad y las acciones que pueden realizar para impulsarla. Con Bárbara Echeverry, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Soy Más, y Gonzalo Rodríguez, director de Banca Responsable y Sostenibilidad en Banco Santander Chile. Bárbara, Gonzalo, muy bienvenidos a este episodio de El Bien Común. Nosotros en el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viendo una nueva era. En esta nueva era nosotros creemos que las empresas tienen que tomar un rol más amplio en la sociedad. Hoy día las necesidades del país hacen imperioso que las empresas ayuden con los desafíos, con los dolores sociales. Entonces, ¿qué estamos promoviendo desde el observatorio? Esto es parte de un movimiento mundial que dice que las empresas deben, a través de su quehacer, ayudar con un dolor social. ¿Y cómo se hace eso? Adscribiendo a un propósito superior conectado entonces con un dolor social y que el modelo de negocio esté sustentado sobre eso. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que esto no es un cheque necesariamente, no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, es muy bueno, pero la gracia es que esto hace que la empresa, al operar normalmente, esté además ayudando a satisfacer este dolor en particular. ¿Y por qué esto? Porque el Estado no alcanza simplemente y porque la velocidad, la gestión hoy día es propia de las empresas que pueden ayudar en esta dimensión. Entonces, antes de entrar al tema que vamos a hablar hoy día, me encantaría escuchar, ¿están de acuerdo con esta visión? ¿Cómo la ven ustedes desde sus respectivas organizaciones? Bueno, primero gracias por la invitación. Estoy 100% de acuerdo con lo que plantea. Yo llevo 15 años trabajando en una fundación que se llama Aptus y hace 6 años fundamos Soy Más, que es con madres vulnerables que en general son desertoras escolares y uno ve muchos dolores y uno necesita la empresa. Yo por lo menos lo que veo en todo el tema de empleabilidad son mujeres vulnerables, madres y sin redes de apoyo. Entonces, nuestra primera necesidad que vemos es que logren las empresas tener trabajos más flexibles y bien pagados. O sea, para mí ahí hay una primer dolor y responsabilidad de la empresa. Nosotros trabajamos con muchas empresas y trabajamos muy de la mano todo el tema de la empleabilidad para lograr que sea exitoso. Gonzalo, ¿qué dirías tú? También de acuerdo y partir diciendo que estoy muy contento de tener estos minutos de conversación, Alexis, Bárbara. A ver, desde Santander ha sido un trabajo paulatino. Ahora no entendemos que nuestro objetivo termina en hacer donaciones, sino que nosotros tenemos que comprometernos a fondo con las problemáticas que hoy día existen en el país. Entendemos que si trabajamos por resolver esas problemáticas, a todos nos va a ir mejor. Esto no es separado de nuestro modelo de negocio, esto tiene que estar incluido. Hace unos días hablábamos también internamente de que en nuestra oferta de valor tiene que estar el resolver problemas de las personas. Ese es justamente el punto el que estaba haciendo. Y eso que tiene dentro de la propuesta de valor, dentro del modelo, se hace cargo entonces de un dolor social. Eso es, pero para eso hay que empatizar. Claro. No puede ser una empresa inconexa que está en sus oficinas centrales, sin entender lo que pasa en el país, sino que estar totalmente atento, empatizando con una patita en el territorio, y en eso Alianza nosotros también trabajamos con Soy Más. Poder ir y conocer esa realidad y trabajar junto a ellos también nos ayudan a cómo pensamos desde el negocio de cada empresa, cómo nos vinculamos con el país a resolver y hacernos parte de las soluciones, que es lo que todos queremos. Tal cual. ¿Y esto es una visión que compartía en Santander Internacional o es algo más local lo que han hecho? Porque ustedes han sido bien activos desde ese punto de vista. A nosotros ser parte de una empresa global como es Grupo Santander nos ayuda obviamente a tener fuerza, potencia. Ellos nos dan una directriz muy clara que la educación es el principal motor de progreso y que nosotros a nivel local lo compartimos, pero también nos dan la flexibilidad de poder hacer ciertos matices locales, entendiendo que las realidades
tanto en Europa como en Norteamérica o en Sudamérica sobre todo, pueden ir cambiando. Pero la educación es transversal, sabemos que ahí tienen que estar las fichas puestas si queremos contribuir de verdad al progreso de las personas. Y entrando en eso, y la educación, algo además que yo estoy bien conectado durante más de una década, estuve en un proyecto, en una empresa de educación que cofundé. ¿Cuáles dirías tú, Bárbara, que son los principales desafíos, los principales dolores que tenemos como sociedad en educación? Yo encuentro es muy difícil, es muy complejo lo que vemos ahora, sobre todo post pandemia. Yo creo que primero, a mí el primer punto que me salta como sociedad es la poca valoración de la educación. Y lo que permite que en la pandemia no llevaban los niños al colegio, estamos con ausentismo crónico. Los niños, si no llegan al colegio, no hay ni una posibilidad de aprendizaje. Entonces, por lo menos para mí, el primer punto es una sociedad que valore la educación. Y en eso Chile yo creo que, sobre todo en los barrios más vulnerables, estaban para la pandemia todos en los moles y en la calle, pero no querían mandar a sus niños al colegio. Yo creo que ahí hay un primer punto que es como el primero. Y ese también está conectado con la valoración que se hace, por ejemplo, a la carrera de pedagogía, a los profesores, ¿no? Claro, o sea, yo creo que eso es bien cultural o falta de educación en el fondo. Y después el tema de gestión de los colegios, yo encuentro que es clave. En todo lo que uno ve, que no pueden gestionar sus recursos, no pueden mover los profesores, están mal pagados. Entonces al final la carrera de pedagogía no entra en los mejores puntajes, versus uno sabe que en otros países ser profesores súper dignos, son los mejores y deberían estar los mejores siendo profesores. A mí me ha tocado ir a ver colegios a Nueva York, que son todos en el Bronx, y con puros hijos de niños presos, o sea, ni un capital social, y tienen los mejores resultados. Porque tienen los mejores profesores, tienen los recursos, tienen la gestión, entonces logran la transformación que uno está buscando. ¿Qué dirías tú? Yo, o sea, con los profesores no puedo estar más de acuerdo. Nosotros llevamos casi un año de alianza con Elige Educar. Ellos, el trabajo que tienen es potenciar y promover la carrera de pedagogía y de párvulos, entendiendo que la clave, y eso los estudios lo demuestran, está en el profesor, no necesariamente en los recursos, sino que en el profesor. Tampoco en la cantidad de niños que puede influir, pero si uno tiene un buen profesor con un buen desempeño, motivado, que se mantiene... Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia y por eso, bueno, estamos con ellos, pero yo creo que también... nosotros hace un tiempo también hicimos un análisis interno de dónde tenemos que poner los pesos que ponemos en educación para tener mayor impacto. Y todo eso indica que si uno llega antes, en primera infancia, eso es mucho más rentable socialmente. Pero para eso hay que tener paciencia. O sea, si uno tiene una planificación de 1 año o de 2 años, o pensando quizás a nivel político que son ciclos quizás más cortos, muy difícilmente alguien ponga la inversión en los más pequeños. Y es justamente donde tiene que ir. Entonces, yo creo que una clave es cómo tenemos paciencia cuando uno tiene que focalizar en educación. Bueno, ese es uno de los grandes temas, ¿no? Que la educación es de muy largo plazo. Muy largo plazo. Y entonces los incentivos a veces no acompañan. Y en términos de políticas públicas es parte también de lo que estamos viendo, ¿no? Hasta ahora ha habido harto foco en... Alguna vez escuché a alguien me dijo, el foco está en el hardware cuando debería estar en el software. ¿Verdad? Y que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, el impacto que tiene un buen profesor. Ahora bien, cuando estamos viendo este tema, ¿ustedes cómo se imaginan la empresa aportando en este camino? Como los que están haciendo ustedes, por ejemplo, en el Santander. A ver, yo creo que la empresa tiene ciertas ventajas que es importante que las ponga a disposición en este tipo de temas. Quizás tiene más flexibilidad que el Estado. Tiene la posibilidad de innovar, de probar, de pilotear. A nosotros nos gusta mucho con nuestros socios, con Soy Más, también con Techo, con Belén Educa, con Elige Educar, que vayamos pensando nuevos proyectos que resuelvan soluciones, que resuelvan problemas que no han tenido solución por mucho tiempo. Y la empresa tiene esa flexibilidad de decir, bueno, acá hay una buena idea, juguémosla, veamos si funciona, y si funciona, escalémosla. Y que ojalá después el Estado la tome. Entonces yo creo que hay un tema que es cómo tomamos la innovación y cómo vamos probando distintas soluciones a problemas que no se han resuelto. Y en eso quizás el Estado se puede demorar más, pero sí puede ser un gran aliado después para tomar esa solución que ya está funcionando.
También poner a disposición la capacidad que pueda tener de distintas personas, distintas áreas, también a crear y proponer distintas soluciones. Yo creo que en eso hay que ser muy flexible y lo importante es ponerse a disposición, entender el problema, no por ser una empresa, por ser exitoso, por ejemplo, en el mundo bancario uno va a ser exitoso resolviendo problemas de educación, pero si uno conoce la realidad puede aportar desde su arista y asociándose siempre con los que son expertos en esta materia. Hay fundaciones que llevan muchos años, personas que llevan muchos años trabajando en educación, y es importante también tener la vista de ellos al momento de pensar soluciones. ¿Y cómo el tema, por ejemplo, el tema de la valoración que estamos conversando? ¿Cómo la empresa podría aportar en ese? Pucha, la valoración yo creo que es un tema bien... Hay un comercial que se hizo en Perú, pero era el gobierno, el Ministerio de Educación, que mostraba los beneficios de estudiar, terminar el colegio y la calidad de vida, y era muy sencillo, pero bajó 2% la deserción. Ah, mira tú. Entonces, a ese nivel. Porque yo creo que de verdad es un tema de educación, de saber y valorar, como que tú encuestas a los papás o a los alumnos y ellos no consideran que si asisten más al colegio van a cumplir mejor su proyecto de vida o su carrera universitaria. No ven que está relacionado. Entonces es un tema súper clave al final, y uno dice ya, cómo uno desde, bueno, me imagino las empresas con todos sus trabajadores, imagínate Santander cuánta gente tiene, yo sé por tu consorcio, premia a los hijos buenos alumnos de sus trabajadores. O sea, yo creo que hay harto como de ir metiendo en la cultura, porque de verdad en los barrios más vulnerables la educación no está como el primer, o sea, no saben que si uno se levanta temprano todas las mañanas va a tener un mejor porvenir. No lo tienen asociado como uno lo tiene. Entonces ahí es un tema súper importante. Y lo otro yo te diría con las empresas, nosotros trabajamos desde el día 1 con las empresas, pero nosotros partimos trabajando y son mujeres vulnerables sin redes de apoyo. Además de sectores escolares, con mucho daño cognitivo muchas veces, entonces hay una brecha cognitiva y educacional muy alta. Entonces, ¿cuál es la solución? Carreras técnicas o un oficio que dure un año, porque ya más necesitan ganar dinero muy rápido. Y ahí nosotros partimos con las empresas diciendo ya, ¿qué perfil tú necesitas contratar? Y así armamos nuestra malla. Claro. Y pues desde la demanda. Desde la demanda. Y olvídate cómo ha cambiado. Con Falabella partimos con una vendedora, hoy día tiene que manejar varios temas a la vez, todo el tema logístico, el iPad para vender, o sea, ha ido cambiando, pero nosotros hemos ido ajustando lo que enseñamos junto a la empresa. Y para mí eso es clave. De hecho, hace poco participé como consultor en un proyecto de la CPC con INACAP, que estaba conectado con Cauce. Exactamente. Y todo el tema es ese. Cuando uno mira la estructura educacional que tenemos hoy día, tantos años que están estudiando los es muy niños, largo. ¿cierto? Y tan lejos también de la demanda. Entonces, ¿cómo acercar esa demanda de modo que con estudios más cortos pueda aumentar la empleabilidad? Porque tú decías, Gonzalo, la inversión, la mayor rentabilidad efectivamente está mientras más chico. O sea, en educación de párvulos, por ejemplo, es enorme la diferencia, la rentabilidad que tiene. Pero también tenemos el problema al otro lado, claro. ¿Cierto? Lo que está diciendo Bárbara. ¿Cómo lo has visto tú desde el banco? Lo que hemos visto en Santander es que hay que jugársela porque una persona llegue lo más arriba posible en una trayectoria educativa. Eso está claro, porque el progreso para esa persona, tanto por ingresos como lo que implica para su familia, es notorio. Pero tiene sentido, por ejemplo, no sé, en Chile, por ejemplo, la pirámide está bastante invertida, en términos que en otros países tú ves, estos son datos de hace años, pero veía que había 4 técnicos por cada profesional. Y acá está instalado que hay que ser profesional. Entonces hay 4 profesionales por cada técnico. Totalmente de acuerdo. Entonces no tiene más sentido ir paso a paso en términos de ir construyendo competencias que aseguren la empleabilidad y luego ir superando a la siguiente etapa. Yo creo que está todo relacionado. Primero tenemos que identificar claramente cuáles son los factores que hacen que una persona deserte del colegio. Que es un drama y de repente salen las cifras y las personas, y no creemos que, o sea, es un niño el que dejó ir al colegio, es un niño el que está llegando a cuarto básico sin saber leer, y todo eso hace que
el futuro de ese niño y de la familia que tenga ese niño esté más perjudicado que si hubiese llegado hasta el final del colegio o hubiese seguido estudiando en la educación superior. Y ahí los factores son diversos. Puede ser el contexto barrio, el no saber leer, o en cuarto básico también es un factor de deserción a futuro, los profesores, distintas razones que hay que atacar multidimensionalmente. Y estoy totalmente de acuerdo. Acá lo que tenemos que hacer es ver dónde hay más oportunidades de empleabilidad, cuáles son las tendencias que vienen en el futuro, si está en el hidrógeno verde, en la energía renovable. Bueno, ahí se van a necesitar muchos técnicos, quizás no profesionales o también profesionales, pero que no tengamos esfuerzos que después no se traduzcan en empleabilidad y en trabajo que puedan tener esas personas. Al final lo que queremos es que alguien que salga de un instituto profesional o de una universidad tenga oferta laboral, porque eso significa progreso para ellos y para su familia. Claro, y ahí yo quiero agregar, porque además, sobre todo el grupo más vulnerable, en general necesita ingresos rápidos. Claro. Entonces, cuando sueña con ser universitario, una carrera que se va a demorar además 6 años a un costo altísimo, y además no va a encontrar la empleabilidad que necesita, va a terminar desertando, y es mucho más caro que haya estudiado algo técnico 2 años, full empleabilidad. Entonces, al final, es distinto según tu capacidad, tu nivel de estudio, tu capacidad económica. Entonces también nosotros deberíamos apuntar mucho más a la cosa más técnica que universitaria, sobre todo en un grupo que no puede estar 6 años esperando, generar ingresos. Claro. De hecho, ustedes en la fundación trabajan con las mujeres que están, tienen un porcentaje altísimo que no han terminado en enseñanza media, ¿no? Y en general antes de llegar a Soimá han desertado 3 veces antes del sistema. Imagínate. Y sacan cuarto medio con nosotros y ahí logran trabajar, porque en Chile si no tienes cuarto medio nadie te contrata. ¿Y cómo lo hacen para poder encauzar que vuelvan y continúen los estudios? Mira, yo creo que básicamente algo que no hemos hablado ahora es todo el tema emocional. O sea, sobre todo también post pandemia ha quedado más la embarrada. Todo el tema, hablamos de los profesores, el vínculo con los profesores, se necesita, sobre todo en el grupo que yo trabajo, que es vulnerable, hay demasiada brecha emocional, desregulación, por eso también tenemos la violencia en los colegios. O sea, hay mucho tema que tiene que ver con saber manejar mis emociones, que es un tema que es muy clave y que para nosotros es una parte importantísima del modelo. O sea, primero está la capacitación, terminar cuarto medio, pero el tercer pilar es el psicosocial, que es en el fondo terapia de grupo, emociones, proyecto de vida, para qué quiero estar en mi vida. Nosotros hemos estudiado y estamos estudiando ahora con un Fondesit con la Católica, todo el tema de déficit atencional, está muy relacionado déficit atencional con deserción y con embarazo adolescente. Porque al final son niños que sienten que no les va bien en el colegio, que no son buenos, se friega la autoestima, entonces ¿para qué sigo? Los hombres desertan, pueden estar trabajando y las mujeres, soy madre. Soy alguien, ya que no voy a tener una trayectoria educativa. Entonces eso es bien terrible y nosotros estamos además estudiando todo el tema de los cerebros de estas personas, la resiliencia, para de verdad entender por qué una persona ante la misma vida, unos salen adelante y otros no. Muy interesante. Una pregunta, acá particularmente en Chile hubo todo un tema con respecto al fin del lucro, ¿cierto? En términos, y ha sido bien perseguido en ámbito educacional, bien fuerte. ¿Cómo ven ustedes que la empresa puede aportar en este contexto? ¿De qué forma se puede hacer para que en el fondo no toque estas sensibilidades que quizás hoy ya están muy instaladas y que están previniendo que algunos proyectos se desarrollen? ¿Cuál es el camino? Bueno, nosotros lo que hemos visto, por lo menos desde Aptus, y hemos estudiado algunas fundaciones, que es empoderar a los padres con información. Cuando de nuevo el tema de comunicación. Claro, cuando los padres saben la diferencia, porque ellos ven el colegio y dicen, este tiene gimnasio, ven la infraestructura y dicen, es el mejor colegio. Pero hay organizaciones que se han dedicado a mostrar los puntajes, CIMSE, PSU, las posibilidades, o sea, habilidades, cosas que yo de verdad elija con información cuál es el mejor colegio para mis hijos. Porque al final no es un tema de lucro, es un tema de un colegio que lo haga bien, que tenga resultados, que se dedique a enseñarle a los niños a leer, escribir, matemáticas, las cosas básicas que necesita cualquier niño para terminar el cuarto medio. Para mí, por lo menos, ese es la información de los padres para poder decidir.
Y que los colegios malos y que no están invirtiendo en educación y en mejores profesores, los papás al final deberían sacar a los niños de ese colegio. Déjame pasar a otro tema, y de hecho algo que particularmente a mí me interesa harto también, que tiene que ver con que hoy día estamos viviendo un momento en donde uno de los valores generacionales, es decir, uno de los valores que las nuevas generaciones están implantando en la sociedad, tiene que ver con el sentido emprendedor. ¿Ya? Y esto no necesariamente es que tienen que ser independientes, pero sí sentirse que están emprendiendo incluso dentro de la empresa. Y en ese contexto, la educación financiera es clave. Yo, de hecho, estoy relacionado a una startup en Turquía que está enfocada en esto, en la alfabetización financiera por el impacto que tiene sobre todo en los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué tan importante es la parte de alfabetización financiera para todas estas personas que están desarrollándose hoy día en una sociedad en donde ser más independiente tiene mucho valor? Obviamente, para nosotros, siendo un banco, la educación financiera y después también voy a mencionar un poco la inclusión financiera son un elemento fundamental. Está en nuestro ADN, está en nuestro negocio, y nosotros nos hacemos responsables. Y de hecho, cuando uno le pregunta a las personas quiénes son responsables de educarlos financieramente, te dicen los bancos. Obviamente, porque entregan servicios financieros y entregan a veces productos o servicios que no entienden las personas. Entonces, legítimamente te dicen eso. No somos los únicos, también son los colegios, el Estado y qué sé yo, pero nosotros tomamos ese guante y nos hemos querido hacer cargo de la educación financiera de nuestros clientes. Obviamente hay clientes que no entienden los productos que tienen o que piden cosas que no necesitan, pero también de la sociedad. Claro. Y hilando un poco más fino también, tener un énfasis fuerte en el ahorro, en un contexto hoy día de mayor inflación, que quizás el desempleo ha aumentado, obviamente saliendo o estando en una crisis, ojalá saliendo pronto, pero de una crisis económica. El ahorro creemos que es progreso también. No es el endeudamiento, como quizás algún tiempo se pensaba, pedir un crédito, que me den un crédito es progreso. No, acá nosotros creemos que el ahorro es el principal fuente de progreso, y el hábito del ahorro se genera desde los más chicos. Entonces estamos yendo a colegios a crear el hábito del ahorro y creemos que tiene que ser transversal a la sociedad. Acá lo importante es ahorrar, da lo mismo si son 1.000 pesos o más, lo importante es generar ese hábito que sea un proyecto familiar, el de ahorro. Y eso creemos que va a generar mucho bienestar financiero en el futuro para lograr ciertos proyectos. Hoy ya se pasó el tiempo y para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que ustedes le darían en este ámbito a los líderes empresariales? ¿Qué les dirían ustedes en términos de educación? Bueno, yo creo, ¿sabes? Un poco lo que hemos hablado. O sea, uno es clave para el desarrollo de la sociedad. Yo creo que hay grupos que naturalmente salen tan más fácil en el mercado y en los estudios. A mí mi preocupación y mi foco son las poblaciones vulnerables y sobre todo las mujeres que se están quedando abajo del sistema. Se están quedando abajo porque el tema de cuidado, porque no tienen apoyo y porque en el fondo se están quedando fuera del mercado formal laboral. Entonces, para mí, siempre he dicho que las empresas deberían tener trabajos mejor remunerados, más flexibles, para que las mujeres, dueñas de casa, logren incorporarse, tener beneficios, tener leyes sociales, porque si no, al final venden en la feria y lamentablemente no salen de la pobreza. Yo creo que acá un elemento clave que mencioné al principio es la empatía. Yo creo que los líderes empresariales, las empresas, tenemos que empatizar y para eso hay que conocer la realidad del país. No puede ser que estemos insertos a nivel nacional o localmente las empresas y no pisemos los problemas o ciertos barrios donde existe mayor vulnerabilidad. Y en eso, de verdad, alianzas como la que tenemos con Soy Más, cuando vamos a La Pintana, que están ahí metidos en La Pintana y conocen la realidad de La Pintana, o con Techo, que tenemos alianza y conocemos los campamentos, uno vuelve y se le ocurren otras cosas. Se le ocurre, y además del compromiso de querer resolver ciertos problemas. Y yo creo que hay que empatizar, conocer la realidad y de verdad tener en el horizonte, en la propuesta de valor, resolver problemas reales de las personas. Oye, y en eso, dado que estamos en el bien común, ¿hay espacio para que colaboren aún más ustedes dos? Quizás el tema de la alfabetización. No, yo quería contar lo que estamos haciendo juntos, que yo encuentro que es bien innovador, que estamos haciendo una billetera digital
virtual, porque nos dimos cuenta que la mayor razón para desertar era problema económico. Justamente. Entonces estamos de este año piloteando con Santander. Buenísimo. Estamos piloteando en el fondo que las chicas puedan trabajar y puedan sacar esa plata mensualmente, y nosotros tenemos que ayudarlas a generar esos ingresos, pero también ganan plata por asistencia, por buena conducta y por trabajo social. Extraordinario. Y esa plata no la pueden sacar hasta final de año. Y si desertan, pierden todo. Perfecto. Entonces, cosa Ahí que está. salgan con ojalá su cuenta, vamos a ver, Santander a final de año con en el fondo, lo que ahorraron durante el año. Y enseñarles lo que dice, Gonzalo, ahorrar, que en general no conocen esa palabra, y conocer lo bueno que es que ahorran 10 y la tasa de interés, porque es algo que no está en sus vidas, ellas viven el día a día. Entonces Excelente. eso es clave. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy día, Bárbara, Gonzalo. Y los dejo invitados para la siguiente sesión, el próximo episodio, siempre los sábados en la mañana en Radio Pauta. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.